En el deporte, el rendimiento no depende solo del talento, la técnica o la preparación física. La mente también compite. La forma en la que un o una deportista gestiona la presión, las expectativas o la ansiedad antes de una competición puede marcar la diferencia entre rendir al máximo o bloquearse. A menudo esta presión no solo viene de fuera, sino que también nace desde dentro, del entorno cercano, del propio equipo, de las redes sociales o de la propia autoexigencia. Entonces, ¿cómo se gestiona todo esto sin que afecte al disfrute, al equilibrio emocional o incluso a las ganas de seguir practicando deporte? Para profundizar en estas cuestiones, hoy tenemos el placer de contar con Ale Dariño, psicóloga deportiva especializada en acompañar a deportistas y equipos en su desarrollo personal y competitivo. Con una amplia experiencia en distintos niveles de rendimiento, Ale nos ayudará a entender cómo trabajar la salud mental en el deporte y cómo intervenir ante la presión desde una perspectiva profesional y humana. Bienvenida, Ale, es un placer poder contar contigo hoy. Primero de todo, decir que la autoexigencia puede motivar, pero también es un factor limitante para quienes practican deporte, porque si se autoexigen pueden limitar su competición, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuáles son los factores que generan más presión interna en los deportistas jóvenes y cuáles crees que los alimentan en el tiempo? Vale. A ver, creo que cada deportista al final tiene sus factores que lo presionan o que ejercen presión sobre él. Pero bueno, el que es más común o que más me he encontrado yo en la práctica es el no tanto temer al error, sino no permitirte fallar. O sea, eso a nivel personal te da muchísima presión porque es como, bueno, lo tengo que hacer todo bien y aparte, si no lo hago todo bien, ¿qué pasa luego? ¿Cómo gestiono eso? ¿Cómo afronto este error y sigo jugando? Porque claro, puede haber uno, pero es que puede haber 2, 3, 4 y puedo ir encadenando si no sé parar y salir de allí a tiempo. ¿Y dónde está el equilibrio entre una autoexigencia que es motivacional entre una que te limita? ¿Dónde podemos encontrar ese equilibrio? O sea, al final, algo que te motiva es una autoexigencia con la que tú puedas seguir jugando. O sea, yo puedo llegar al campo y exigirme mucho, pero me permito fallar, me permito dudar en ciertos momentos de la competición y con eso ir tirando. O sea, si tu autoexigencia te permite actuar de forma clara y correcta, es perfecto para ti. O sea, la tienes, perfecto, pero te sirve, te es útil. Claro, el problema está cuando la autoexigencia que tú tienes te limita del nivel pues, que te bloquea, que no te permite gestionar un error, que no te permite decidir bien, porque estás más pendiente de no fallar que de jugar o de decidir cuál es el siguiente paso. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, el autodiálogo o el diálogo interno es útil para los deportistas? ¿Y cómo crees que también qué papel tiene en la construcción de la presión y de la ansiedad dentro de uno mismo y cómo se puede entrenar para que sea más funcional? Vale. Aquí hay muchas cosas, porque el mundo del autodiálogo es enorme. O sea, hay muchos jugadores que tienen un autodiálogo y que lo utilizan, pero hay muchas veces que no se utiliza bien. O sea, yo puedo tener un autodiálogo positivo conmigo, de animarme, de decir, venga, eso va a salir bien, de enfocarme en cosas que me sean útiles del juego, pero también puedo caer en la trampa de que ese autodiálogo sea tan positivo desde fuera que no me lo crea. O sea, es como si tú haces un error y viene tu madre y te dice, venga, no pasa nada. Y tú sabes que si pasa, no pasa nada más que has hecho un error y que puedes solucionarlo, perfecto, pero eso ya es pasar algo. O sea, el autodiálogo está muy bien y hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo de manera consciente. Es decir, no vamos a caer en el positivismo de decir, sí, me voy a animar y que ese ánimo
no tenga un fondo, sea hueco. Es decir, palabras que luego no me voy a creer, porque ese autodiálogo será igual de malo que si el autodiálogo es negativo, que sería el que diríamos que pues, te dices malas palabras, te quedas más en la crítica no constructiva, te hablas mal. Ese tenemos claro que no lo queremos, pero el positivismo vacío tampoco lo queremos. O sea, es un poco encontrar el equilibrio entre que sea positivo, pero que también te sea efectivo. ¿Y qué herramientas les darías tú a los y las deportistas que se autoexigen mucho o tienen ese diálogo interno muy perfeccionista o muy crítico consigo mismos? Yo algo que utilizo mucho es, bueno, el autodiálogo lo trabajamos casi todos los días porque eso sirve mucho, pero es qué voy a decirme y en qué quiero enfocarme. O sea, yo voy a quedarme en que he hecho un error o voy a quedarme en, vale, he hecho un error porque estaba así, ya estoy analizando la situación y ahora qué puedo hacer para hacerlo diferente. Vale, pues me pondría de esta forma, saldría antes corriendo, decidiría mirar para otro lado, o sea, ¿qué voy a hacer diferente para que este error no pase? Y luego a partir de allí ejecuto, hago una acción diferente. Ya no me estoy quedando en el error, ni me estoy quedando en mi autodiálogo interno de, vale, pues me centro solo en el negativo o me quedo dentro de mi cabeza. O sea, siempre va a servir el autodiálogo para analizar dónde estoy, decirme que, vale, lo he hecho mal o ha sido lo que haya pasado, pero enfocarme en la acción, en qué voy a hacer a partir de ahora. Eso sí me va a servir para corregir errores o para seguir conectada con el juego. Porque una de las cosas del autodiálogo, también una de las trampas que tiene, es que muchas veces te quedas aquí y no sales de aquí. Claro, pero todo lo que está pasando en el deporte no está pasando dentro de tu cabeza, está pasando fuera. Así que tenemos que reconducir esta atención afuera. Y eso lo llevamos también cambiando el foco, diciendo, vale, el foco ahora estaba dentro porque estoy intentando gestionar lo que me está pasando a nivel de pensamientos, pero ¿dónde está el juego? Fuera. Por lo tanto, me centro ahora en las jugadas que hay fuera, si estoy en un deporte de equipo, si estoy en un deporte individual, en la siguiente jugada, en cómo tengo que colocar el cuerpo, cualquier cosa que venga de estímulos externos. Y dicho esto, dices que el factor externo también influye en la presión que siente un jugador o una jugadora, sobre todo en los más pequeños. ¿Cuáles crees que son los elementos principales que influyen más en generar esta presión externa y si hay alguno que te parezca más perjudicial? Bueno, en general, sobre todo con los más pequeños, yo creo que por norma general el factor externo que más influye son los padres. Los padres pueden influir muy positivamente y de hecho lo hacen, pero es muy fácil que caigan en el efecto negativo, porque ya no tanto a nivel directo de ejercer presión sobre el niño o la niña, sino de estar allí constantemente, de que el niño busque su aprobación, de que esté más pendiente de si lo está mirando, de si está comentando algo con los padres o si está en el bar, aparte de estar mirando el partido o eso, que claro, eso ya no tanto es que le afecte al niño a nivel de rendimiento, sino que le saca de su contexto, o sea, le saca del partido, le saca del entrenamiento, porque está todo el rato pendiente de fuera. También el entrenador puede ser un factor influyente, ¿no?, en la presión. Esto dependerá mucho del vínculo que tenga el entrenador con los jugadores. O sea, si el entrenador ha creado un buen vínculo, puede ser que detecte que está presionando de más al jugador y que sepa cómo sacar esa presión, pues hablando con él, llamándolo o enfocándolo a otras situaciones o mandándole objetivos pequeños que sabe que puede cumplir para así enfocarlo en la acción. O puede ser que sea un entrenador un poco menos asertivo, para decirlo de alguna manera, y pues que ejerza esa presión y no se dé cuenta de que esta presión está afectando al jugador. ¿Y qué estrategias utilizas para que aprendan un poco a protegerse emocionalmente de estas expectativas o de esta exigencia de los demás y que saben que no pueden controlar? Yo siempre les digo que se queden con aquellas cosas que les son útiles. O sea, si yo sé que voy a mirar a mi padre y va a hacer una mala cara, o voy a mirar hacia el lado y voy a ver un mal gesto, ¿para qué voy a mirar?
O sea, ya no tanto si miro o no miro, ¿para qué me voy a quedar solo con eso? ¿Cuántas cosas están pasando a mi alrededor como para quedarme solo con eso? O sea, si algo no te aporta en ese momento, no debes quedártelo. Y esto es algo que se trabaja y que se entrena, porque tú tienes que aprender dónde mirar. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? Bueno, eso, ¿qué estrategias les darías tú y un poco para protegerse más emocionalmente de estos factores externos? Porque no los pueden controlar, es decir, tú una persona externa que te dice cosas no le puedes decir nada, solo te puedes autoexigir a ti mismo y un poco diferenciar, ¿no?, esa autoexigencia externa e interna, cómo pueden hacer para diferenciarse un poco de la externa a la interna. Sí, es un poco en el camino de lo que iba diciendo, que tienes que aprender dónde mirar, pero también tienes que ver si lo que estás recibiendo de fuera te ayuda para conseguir tu objetivo o no te ayuda. Por lo tanto, ¿te lo quedas o no te lo quedas? Evidentemente, si es tu padre, tu entrenador, a lo mejor no vas a decirle, mira, no me digas eso, que no me sienta bien, o no, yo qué sé, o no me chilles desde fuera porque no me ayudas, me desconcentras. Pues si no puedes decirle eso, tienes que aprender a relativizarlo, a decir, vale, yo sé que eso me molesta, por lo tanto, cuando me moleste, tengo que intentar volver con el foco de atención, volver al partido lo más rápido posible. O sea, centrarme en cosas que hay en el juego. Esas son algunas de esas estrategias que utilizamos para decir, vale, si tú sabes que algo que te desconcentra, desconcéntrate, pero vuelve más rápido a tener la atención otra vez en el juego. Y en estos casos que el factor externo ejerce una presión a los jugadores, ¿cómo puedes intervenir tú como psicólogo o psicóloga sin generar conflicto? Es decir, ¿actúas con los padres, actúas con los niños y niñas o adolescentes o deportistas en general, o cómo lo haces? Si es con entrenadores, directamente, bueno, normalmente se va directamente a intervenir con el entrenador. Siempre con un carácter de sumar y de decir, bueno, se ha detectado pues que, yo qué sé, que el niño en ciertas situaciones del juego pues se ve como más perdido, se desconcentra y puede ser que sea por tu manera de comunicar el error en esos momentos, ¿vale? O sea, tú no le dices es porque estás chillando ahí en la banda, no. Le dices que su manera de comunicar a lo mejor en ese momento no está causando el efecto que el entrenador quiere, porque al final el entrenador no chilla por chillar, sino que tiene un motivo. Y aquí es donde tienes que reconducir de decir, vale, si tú quieres transmitir eso y ves que no está llegando bien porque el niño se está inhibiendo, se está quedando sin hacer nada, ¿de qué otra manera podrías hacerlo para que obtengas la reacción que quieres? Por ejemplo, si el niño cuando salga del partido, le puedes decir, mira, has fallado este pase y fíjate más la próxima vez, señalándole el error desde fuera, que a lo mejor lo toma mucho mejor. Claro, eso con entrenadores. Con jugadores es eso, aprendes o sea, les guías un poco para que puedan relativizar esos momentos y centrarse en lo que les sea útil y lo que está pasando en el partido. Pero con los padres es un poco más complicado. Con los padres a veces es a través del entrenador, le das herramientas al entrenador para que pueda hablar con ellos, y si tienes la suerte de poder hablar con los padres directamente o con el grupo de padres, sí que enseñas esas estrategias de decir, vale, ¿tú para qué vas a estar gritando? Para motivar, ¿no? Pues si tu objetivo es motivar y ves que este no está llegando a su destino, hazlo de otra forma. O tú conoces a tu hijo en primera persona, por lo tanto sabes cómo transmitirle las cosas. O sea, hacerlos un poco reflexionar de si lo que están haciendo en verdad le está ayudando o le está perjudicando más. Y yo creo que la mayoría de veces los padres están allí para ayudar. Y si no lo están haciendo es porque no lo saben hacer de mejor forma. Por lo tanto, haciéndolos reflexionar y a lo mejor dándoles unas pocas pautas de comunicación, tanto con el entrenador como con los niños, cambian su manera y es que la ponen en práctica. No se quedan con, vale, sí, haré lo que quiera, no. Y antes de una competición o, por ejemplo, de un partido, se suele sentir nervios. Y eso puede llevar a una ansiedad precompetitiva. ¿Cuáles crees que son los factores que intensifican esa ansiedad precompetición
¿Y cómo se pueden diferenciar de una ansiedad funcional o positiva de una que no es funcional? Vale. O sea, los nervios de precompetitivos siempre están y es necesario que estén. Luego, estos pueden ir guiados tanto por la autoestima del jugador, la preparación que éste lleve detrás o el tipo de competición que vaya a pasar. O sea, yo me siento preparado para esta competición o no me siento preparado. Yo estoy en un estado de sé que estoy preparado y sé lo que tengo que hacer, o estoy más con miedo de no quiero fallar. Y a partir de aquí ya es el propio jugador el que, volvemos a la autoexigencia, de decir voy a dejar que estos nervios me incapaciten o voy a hacer que estos nervios me sirvan para salir más activado, para salir más concentrado, para estar más motivado. O sea, es reconducir, bueno, no es tanto reconducir, sino aprovechar esos nervios para la competición, para lo que va a venir. Vale, antes decíamos que el autodiálogo es una de las estrategias. ¿Cuáles hay que no sea ya el diálogo interno para regular las emociones antes y durante y posterior la competición? Bueno, una que yo creo que si alguien ha practicado deporte en su vida es centrarse en la respiración, que es como el tópico de los tópicos, pero que mucha gente dice que no le va bien o que no lo consigue. Pues claro, es muy fácil decir centrarte en la respiración, porque al final todo el mundo respira, pero es muy difícil, o no es que sea muy difícil, sino hay que entrenar la capacidad de ser consciente de cómo respiras y de cómo esa respiración te puede ayudar a regularte. Porque no es lo mismo respirar hiperventilando que respirar, pues yo qué sé, contando o inspirando mucho más tiempo que expirando. O sea, hay diferentes maneras de respirar y hay jugadores que les va bien unas y jugadores que les va bien otras. Por lo tanto, hay que probarlo y entrenarlo. O sea, no podemos decir, sí, tú cuando estés nervioso dentro del partido, respira. Porque a lo mejor decirle esto y centrarse en la respiración y que el jugador vea que su respiración es agitada, le va a producir mucha más ansiedad que cuando no se estaba fijando en su respiración y no sabía que estaba agitada, ¿sabes? O sea que eso hay que entrenarlo antes para poderlo aplicar luego en el partido. Y otra cosa que te puede servir, aparte del autodiálogo, que es algo que va bastante ligado, es, vale, yo veo que estoy nervioso, pero ¿por qué? ¿Dónde me estoy enfocando? ¿Qué es lo que me está provocando nervios? Seguramente es algo a nivel interno, no es algo que esté pasando en el partido, porque yo sé jugar y llevo entrenando para eso. Por lo tanto, si es algo a nivel interno que me está molestando, voy a centrarme en cosas que estén fuera. Voy a centrarme en los pases, voy a centrarme en mirar al rival, voy a centrarme en cómo hacer la siguiente jugada. O sea, voy a centrarme en estas cosas que sí me son útiles, con las que yo puedo actuar y que me dan la tranquilidad para seguir, para centrarme en la acción y no tanto en el pensamiento. Y en deportes colectivos, ¿cómo se puede gestionar o cómo puede llegar a afectar la presión del grupo al sentir que tú no eres suficiente o que no estás al nivel de tus compañeros? Eso, claro, a nivel individual y dentro de un grupo es complicado porque puedes no sentirte identificado con el resto de tus compañeros. Eso a nivel grupal se gestiona básicamente con comunicación. O sea, como más te comunicas con el grupo y de manera efectiva, más disminuirá esa presión. Y a nivel individual tú tienes que sentirte preparado, por lo tanto, a nivel grupal tiene que haber un objetivo común, de todos vamos a por eso y yo sé que, bueno, tengo la seguridad de que todos estamos luchando por lo mismo, pero a nivel individual yo tengo que tener mis propios objetivos, de decir, vale, el grupo y yo en él voy en esa dirección, pero aparte yo a nivel individual tengo mis propios objetivos y mi propia autorrealización. Porque si no es cuando empiezan, si solo trabajo para el grupo, es cuando empiezo a no sentirme suficiente, a decir, es que a lo mejor yo no llego a ese objetivo tan grande. Vale, pues ponte pequeñitos que sean para ti, para verte capaz de llegar al objetivo grande. También existe la presión del grupo hacia otros compañeros.
en momentos, por ejemplo, clave de la competición o en determinados puntos de la temporada. ¿Cómo se puede gestionar y cómo se detectan esa presión que ejercen, por ejemplo, algunos compañeros hacia otro para que rinda más? Normalmente de estas cosas te enteras por detrás, porque nadie va a venir a decirte, bueno, ojalá, pero normalmente no viene nadie a decirte, mira, que me está pasando eso, o sé que hay un grupo de personas dentro del equipo que me está presionando más por, yo qué sé, por fallar o por no chutar o por lo que sea. Claro, ¿qué haces aquí? ¿Te esperas a que venga el grupo que está ejerciendo esta presión y te lo comunique o vas tú directamente? Pues en primer momento, como no van a venir, tienes que ir tú. Pero tienes que ir ya no tanto con el carácter de ni te voy a echar la bronca ni nada de eso, para nada. O sea, siempre intentando hacerlos pensar de para qué estás haciendo eso. Igual que hablábamos con los padres antes, ¿cuál es tu objetivo de comunicar las cosas así? ¿Que la persona no falle? ¿Que la persona meta gol? ¿Lo estás consiguiendo? ¿Tienes a esa persona allí que tiene más miedo, que duda más en hacer las cosas? Por lo tanto, no creo que lo estés consiguiendo de esta forma. Y hacerles ver que perjudicar a un compañero de equipo les perjudica a ellos también. Que eso es algo que parece muy obvio, pero a veces es, sí, yo voy a presionar mucho a ese porque no está haciendo lo que yo quiero. Vale, pero ¿esto qué repercusión tiene para todo el equipo? Porque tú estás dentro del equipo también y vas a querer que tu equipo dé unos resultados. Por lo tanto, si tú no haces algo que dentro del equipo suma, ¿para qué vas a hacerlo? O sea, tratar que la persona reflexione o el grupo de personas reflexionen para qué lo están haciendo y si realmente les está aportando aquello que quieren o les está alejando de esos. Y si, por ejemplo, esa presión viene de fuera, es decir, hay como una cultura de equipo en que ese equipo tiene que tener más éxito, entonces todos los miembros les cae una presión externa. ¿Cómo crees que se puede gestionar este tema y cómo les puede afectar mentalmente a un equipo que ya tiene esa presión con factores de fuera? Sí, evidentemente los factores de fuera siempre cargan más. O sea, es como si tú ya tienes bastante presión como jugador, como staff, bueno, como equipo al final, que vengan de fuera y te exijan algunos resultados, siempre hay más presión. Pero al final, lo bueno de estar dentro del equipo es que tú sabes el trabajo que hay todos los días. Y es de aquí donde tienes que enfocar a los jugadores. Es decir, tú sabes que vienes a entrenar todos los días, tú sabes lo que te cuesta hacer este ejercicio, tú sabes lo que te cuesta marcar tantos goles, o hacer los pases bien, o decidir bien, o hacer esta jugada. O sea, tú sabes todo el trabajo que llevas detrás para llegar hasta aquí. Y eso es lo que tienes que valorar. O sea, al final, la presión que viene desde fuera se enfoca solo en los resultados y no en el proceso. Y lo que valoramos los de dentro es todo el proceso, porque tú estás en él. Y si no valoras el trabajo de cada día, los resultados no llegarán. Y si llegan, tampoco te sentirás satisfecho con ellos porque dirás, vale, sí, he ganado, pero no he disfrutado nada del proceso. ¿Y qué herramientas psicológicas pueden ayudar a los deportistas a expresar que están saturados, pero sin sentir el miedo ese de ser juzgado o de ser menor por expresar que está saturado? O sea, yo al final, tú cuando hablas con los jugadores también ves qué perfiles tienen. Hay jugadores que vendrán y te dirán, hoy no puedo más, hoy estoy que no llego. Y hay jugadores que te mirarán y luego miran para el suelo o que te harán así. Muchos son más gestuales y ya lo ves a partir de aquí. Y luego pues es acercarte, hablar con ellos, preguntar, sobre todo preguntar. No dar nada por hecho porque a veces piensas que es por algo que acaba de pasar y es que ellos ya venían cargados de fuera, ¿sabes? Y animarlos a eso, a que lo compartan y ya no tanto con nosotros a nivel psicológico, que también, sino que lo compartan con el grupo. Porque yo sé que no vas a llegar el primer día y vas a decir, mira, me pasa eso, a nivel de grupo, vale. Pero si a lo mejor tienes una compañera con la que te hablas más y lo puedes decir allí, o hay, por ejemplo, eso pasa mucho en lesiones, que la que está lesionada muchas veces piensa,
bueno, está fatal porque quería estar dentro del campo, dentro de la pista, y no lo está porque está lesionada. Y cada vez que le preguntan cómo estás, dice, muy bien, recuperándome. Y luego cuando entra al fisio o entra al gimnasio, se derrumba. Y aquí sí que trabajamos mucho en decir, ¿para qué dices que estás bien? ¿Te sientes bien? No. Ya, pero no quiero preocupar más a las jugadoras de que aparte no estoy jugando. Ya, pero eso solo te hace daño a ti mismo porque estás sin querer, estás mintiendo. O sea, y tú sabes que estás mintiendo y tú no te sientes así. Luego haces un doble trabajo, decir, voy a hacer buena cara y decir que estoy bien, pero por dentro no lo estoy. ¿Y cómo se puede acompañar a deportistas que sienten que han dejado de disfrutar del deporte por la presión esa que tienen de rendir? Aquí lo que hay muchas veces es un mal enfoque. De decir, cuando tú te dejas llevar por la presión, pierdes tu dirección, tu enfoque, de decir, vale, ¿cuál era mi objetivo a la hora de practicar este deporte? Y aquí puedes ir mucho atrás, porque la mayoría llevan practicando mucho tiempo este deporte porque les encanta el deporte. Y dices, vale, si ahora mismo no estás disfrutando, sea por lo que sea, ve atrás, ve cuando empezabas. ¿Por qué empezaste a jugar a este deporte? Pues te dicen, no sé, porque lo jugaba mi hermano y yo siempre lo veía y cuando lo empecé a practicar me gustó. Porque empecé con mis amigos y me lo pasaba súper bien. Porque es el deporte que practicaba toda mi familia y nos gustaba mucho porque pasamos tiempos juntos. Vale, ¿qué sensaciones te traía eso? Vamos a rescatar estas sensaciones. ¿Y cómo podemos llevarlas al presente? O sea, no me quedo solo en el recuerdo de decir, vale, yo sé por qué empecé y por qué me lo pasaba bien, sino cómo puedo traer eso al presente. Por ejemplo, algo muy simple y que es muy gráfico, es decir, a veces cuando empiezas de pequeño que te llevan tus padres y luego después del partido por la mañana os vais a comer juntos. Vale, es que ya valoras el hecho de que has ido a jugar al partido pero luego te has ido a comer con tus padres. ¿Y ahora qué pasa? Ahora como eres grande vas al partido y te vuelves a casa. Pues ¿por qué no haces eso? Pues porque si no es con tus padres, porque no vas al partido con tus padres, ¿por qué luego no te quedas a comer con tus amigos? Que a lo mejor ya le encuentras otro sentido, además de la propia competición, del propio partido, que te da ese nivel de disfrute y de energía que también tiene el deporte. El contexto deportivo es muy rico en todo eso. ¿Y qué impacto emocional has visto en deportistas que han logrado alcanzar sus metas, pero sienten que no son suficientes o no es suficiente la meta que ha logrado? Claro. Es que el objetivo nunca puede ser una copa, llegar el primero de la carrera. Porque una vez lo hayas alcanzado, ¿qué hacemos? Es lo que te decía antes de valorar el proceso. Si tú solo te centras en ganar, el día que ganes vas a decir muy bien. Vas a tener una copa, una medalla, lo que te hayan dado, ¿y qué haces con eso? No has disfrutado del camino, no has a nivel consciente, crecido como deportista. No has aprovechado todos los entrenamientos ni a nivel ya de rendimiento. O sea, no has dado lo mejor de ti para que eso te haga disfrutar. O sea, o al menos no eres consciente de eso. Por lo tanto, el objetivo siempre tiene que ser cosas que puedas ir alcanzando, pero a partir de aquí, un escalón más. Un escalón más, pero cosas que te hagan sentir realizado y siempre que haya un factor interno relacionado. No puede ser algo que no dependa al 100% de ti como ganar un título, porque luego, si no lo ganas, ¿qué? Vamos a tirar todo el trabajo de toda la temporada, todo el trabajo a nivel personal que has hecho porque no has alcanzado un título, ¿vale? Pero es que sabes que hay más jugadores, hay más equipos, o sea, eso no depende solo de ti. O sea, los objetivos siempre centrados en cosas que dependen de mí y aparte que no sean un final, que siempre puedan tener una continuación. O si ese objetivo tiene un final, que luego pueda seguir creciendo por otro lado. ¿Y qué tipo de presión vive un o una deportista cuando su rendimiento individual tiene un impacto directo al resultado del equipo? ¿Positivo o negativo? El que quieras. Vale, si tu rendimiento individual tiene un impacto positivo en el resultado del equipo, evidentemente esto es un chute de energía que es buenísimo. O sea, es buenísimo para el jugador. Pero tiene esa doble cara de decir,
Buah, es que, yo qué sé, he marcado 3 goles en ese partido y he hecho ganar a mi equipo y pues soy el mejor. Vale, sí, pero seguramente habrás hecho errores, a lo mejor has perdido pelotas en defensa, a lo mejor, yo qué sé, te la has jugado y te han quitado la pelota o lo que sea. O sea, y que el resultado sea positivo enmascara un poco todo eso y ya dejas de valorarlo. Y el resultado negativo es como, vale, han perdido por mi culpa. Y aquí sé que en deportes de equipo hay mucho trabajo de no estás solo en el equipo, no juegas solo, por mucho que tú hagas un error, hay más personas a tu alrededor, puedes hacer un error y que eso sea un gol, pero evidentemente no hemos perdido el partido por tu error. O sea, es sacar la culpa del nivel individual. ¿Que tengo una responsabilidad? Sí, porque evidentemente tú has hecho el error. ¿Pero que eso te haga culpable del resultado? No, ni a ti ni al equipo, porque hay muchas situaciones que valorar dentro de un partido. ¿Y cómo se pueden formular? Antes hablábamos un poco de marcar objetivos. A lo largo de la temporada, ¿cómo se puedes ayudar o cómo puedes ayudar a formular a los deportistas a marcar objetivos realistas sin que se conviertan en otra fuente de presión desmedida? Yo siempre les digo que empiecen por algo que saben que les va a costar pero que pueden alcanzar. O sea, si yo sé, por ejemplo, que a mí me gusta jugar de manera vertical y nunca doy pases al lateral, que siempre juego en medio, me pongo el objetivo de dar 2 pases a nivel de entrenamiento al lateral. Vale, esto es un objetivo que es cuantificable, o sea, que yo puedo decir al final del entreno, ¿he dado 2 o no he dado 2? O sea, no es algo que pueda decir, dar muchos pases. ¿Qué es muchos pases? Eso a lo mejor para ti es un número y para mí es otro. O sea, yo voy a acabar el entrenamiento y puedo estar satisfecho o no, depende del día. Y luego eso, que sean 2, que no decir una cosa que sé que no estoy haciendo, por lo tanto me la pongo de objetivo, pero voy a hacer 400 pases al lateral. No, porque es que si das 3 no te va a servir suficiente y realmente de 0 a 3 ya hay un gran paso. O sea, vamos poco a poco, objetivos que sean alcanzables, o sea, que yo pueda hacerlos en un tiempo razonable para que no me frustre de decir quiero eso, pero nunca llega. Y a partir de allí ir creciendo. Es mejor ponerse muchos objetivos pequeñitos que puedas ir alcanzando que no uno muy grande porque no voy a llegar. Antes hablábamos de deportistas que logran metas y sienten que no es suficiente, pero si pasa al contrario, ¿cómo acompañas a los deportistas que no logran cumplir esos objetivos o esas metas y que sienten que estas son muy importantes para su carrera o para la competición? ¿Cómo lo trabajas? O sea, que no logran sus objetivos, pero que sienten que sería importante lograrlos. Sí. Aquí hay un problema a nivel de lo que te decía antes, es decir, ¿los objetivos que te has puesto dependen de ti o no? Porque si son solo de resultados, no dependen de ti. O sea, un deportista, por ejemplo, individual, ¿vale? A nivel individual, que hace carreras de montaña, por ejemplo, si siempre está centrado en yo voy a ser el primero de la carrera y para mí es importante ser el primero de la carrera, bueno ya, y si en esa carrera se ha apuntado gente que lleva entrenando 10 años más que tú, ¿eso te va a hacer peor corredor? ¿O es que hay gente más preparada simplemente porque puede llevar más tiempo? O sea, centrarte en cosas que dependen de ti y un resultado donde hay más factores implicados, en este caso más deportistas implicados, nunca va a depender de ti. Por lo tanto, aquí es hacerles ver que si quieren seguir en la frustración, no cambien el objetivo. Pero si quieren enfocarse en cosas que les hagan crecer, tienen que depender de ellos mismos. ¿Y qué impacto tiene vivir bajo presión en un periodo prolongado en el tiempo y cómo puedes protegerte un poco de este bienestar que quieres alcanzar? Bueno, el impacto de la presión a largo plazo puede salir por todos lados que decimos, porque puede salir a nivel de lesiones, puede salir a nivel de cargas, puede salir a nivel de
muchos errores en la toma de decisiones, más que nada porque no estás concentrado, está tu cabeza en un nivel de ansiedad tan grande que ya no te permite decidir bien. Son factores de riesgo que hay que evitar. Por eso, ¿cómo sé yo que estoy en un nivel de ansiedad alto y que eso podría afectarme? Pues veo que hago muchos errores que antes no hacía. Veo que termino mucho más cargada muscularmente que antes no acababa. Veo que me cuesta mucho dormir o que por el contrario, que duermo muchas horas y me despierto cansado o cansada. Son esas cosas que tú te debes conocer como deportista y decir, vale, ¿por qué ahora me está pasando esto y antes no me pasaba? O estar mucho más irritable, dices, es que antes mi entrenador me decía que corrigiera ese error y yo lo podía afrontar y ahora me molesta. ¿Por qué ahora me molesta? Porque a lo mejor el vaso ya está lleno. ¿Cómo bajamos eso? Cuidándonos y ser conscientes de que estoy llegando a mi límite y que antes de llegar y que salga por algún lado, tengo que aprender a gestionarlo. A gestionarlo comunicando, buscando cómo he llegado aquí, qué situaciones me han cargado y no he descargado, cómo estoy descansando, ya no solo de dormir. Porque a veces digo, estoy cansada, duermo. No, hago otras cosas fuera del deporte, me centro en otras cosas o mi único objetivo es el deporte y no salgo de aquí. O sea, mirar un poco ya no solo al deportista, sino a la persona. A decir, vale, tú como deportista estás cargado, pero ¿por qué estás cargado? A lo mejor hay más cosas en tu contexto que no están bien. Y a partir de allí detectar cuáles son e incidir en ellas directamente. Y para terminar la entrevista, para quienes nos están viendo, ¿qué errores ves más habitualmente en la intervención en casos de depresión o de ansiedad y qué consejo les darías? En la intervención de psicólogo hacia deportista, sí. Yo lo que muchas veces digo también, y les digo a mis deportistas, es que, porque a veces te vienen y te dicen, dame un consejo o dime qué hacer. No, yo no te voy a dar un consejo ni te voy a decir qué hacer. O sea, tú tienes que encontrar tu manera. Yo te voy a escuchar, te voy a hacer preguntas para que puedas guiarte, pero la solución me la tienes que dar tú, yo no te voy a dar aquí. Y muchas veces dicen, oh, pero ¿por qué? Sería más fácil. Sí, pero es que mi solución, lo que a mí me sirve, no tiene por qué ser lo que a ti te sirve. Y eso muchas veces caes en el error de decir, prueba eso o haz eso. Y a lo mejor a esa persona ni la has escuchado. A lo mejor a ella no te está hablando de yo qué sé, de que, no sé, le dices, respira. Vale, pero es que a mí respirar me pone más nervioso. Vale, pues no respires. Sí, o sea, cada uno tiene que encontrar su manera de gestionarse. Y eso es conociéndote y ir buscando y también ir probando en entrenamientos para luego que salga en competición. Pero el error más grande es intentar que la otra persona haga lo que tú crees que le puede ir bien, porque mayormente no vas a acertar, porque no eres la otra persona. Pues Ared, ha sido un placer escucharte, nos has dado una visión muy clara del psicóloga o psicólogo en el deporte y hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti.